Buenas noches para todos, bienvenidos de nuevo al programa El Gran Desconocido, que se ha convertido en el amigo fiel de muchísimos invitados y bueno, de los que ya han pasado y de todos los que van a conocer de aquí en adelante. Realmente el Espíritu Santo es esa fuerza, ese amigo incansable, ese paráclito, el abogado, ese soplo de vida, el que nos acompaña siempre, y es esa persona de la Santísima Trinidad que a través del testimonio de todos estos invitados podemos ir conociendo cada vez más cómo actúa, cómo opera, cómo se mueve en cada uno de ellos y obviamente también de mi vida, y yo sé que en la vida de muchos de ustedes. Hoy tenemos una invitada de verdad muy especial y es, yo creo que la más joven que hemos tenido y que ha pasado por acá por el programa. Es una mujer de 20 años, una mujer llena profundamente desde a muy temprana edad de la presencia del Espíritu Santo, se mueve por una fe inquebrantable, impresionante, y hay una relación muy sólida y de muchísimos detalles con Dios. Entonces, muy feliz de presentárselas y le damos la bienvenida a Viviana Galindo. Viviana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué rico que estés acá con nosotros. Muchas gracias, la verdad. De verdad me alegra mucho estar en este espacio. A través de mi testimonio se dan cuenta, en especial porque me alegra mucho, demasiado estar acá. Qué maravilla, Vivi, muchísimas gracias. Bueno, ¿de dónde vienes? Estamos ubicados en Medellín, ¿cierto? Pero Viviana nació en otra ciudad, entonces cuéntanos un poco de ti, de tu familia, del por qué estás acá en Medellín, lo vamos a hablar más adelantico, pero digamos que sí, cuéntanos un poco de tu familia. Bueno, yo nací en Bogotá, allá viví hasta los 18 años y desde el año pasado, en enero, me mudé por cosas de Dios aquí a Medellín. Mi familia se conforma de papá, mamá y mi hermana mayor, que me lleva 2 años. ¿Y cuántos años tienes? 20. 20 añitos, oigan, pues es que de verdad la más joven que hemos tenido acá y de verdad muy grato y muy lindo poder tener tu testimonio. Viviana, en algún momento hablábamos y me compartías de que hacías como una semejanza entre lo que vivías en tu hogar y lo que experimentabas o lo que experimentaste en esos primeros tiempos también de vida de tu familia, de tu hogar, de cómo se conformaba y lo que pasaba allí, como en esa creación del mundo, ¿cierto? Y en lo que nos cuenta Dios a través de la palabra, en esas primeras páginas. Cuéntanos un poco de eso, cómo lo relacionas. Bueno, pues fue muy lindo hace poco porque me di cuenta que mi testimonio se podría incluso escribir con versículos. Incluso una vez en otro espacio donde tuve la oportunidad de contar mi testimonio, literalmente lo titulé Mi vida escrita en versículos, porque es como si la Biblia escribiera completamente mi historia. Y también fue muy lindo porque me di cuenta que mi vida inicia tal como inicia la Biblia, y es que en los 2 primeros versículos dicen que Dios creó la tierra y el cielo, y es como Dios ya había creado a mi papá y a mi mamá, pero también dice que la tierra era un caos completo y que sobre los abismos habían tinieblas. Y pues es que la vida de mi papá y la vida de mi mamá era como un completo caos, porque pues ellos pasaron por ciertas circunstancias y por muchos problemas familiares, pero pues algo que les faltó mucho fue como esa inteligencia emocional, eso de poder realmente expresar lo que sentían. Entonces todos esos sentimientos se reprimieron en ellos. Entonces por eso como que nazco en un ambiente como muy conflictivo. Pero lo importante es que, como lo dice el versículo, el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre las aguas. Y es que a pesar de que yo nací en un caos, a través de mi testimonio se darán cuenta que el Espíritu Santo de Dios siempre estuvo presente en mi vida, y así como empieza a desenlazarse Génesis, que Dios empieza a crear nuevas cosas, así literalmente en mi vida el Espíritu Santo poco a poco a través de la edad empieza a orar en mi vida y empieza a hacer una nueva creación en mi familia. Demasiado lindo esto, muy potente todo lo que estás contando. Viviana, ¿y cómo, digamos, empiezas a ir creciendo, pero, digamos, desde la fe, concebías ya un Dios, se hablaba de un Dios en tu hogar, practicaban, digamos, la religión, o cómo era este tema, digamos, de fe y de espiritualidad en tu hogar? Bueno, la fe en mi familia, yo diría que mi familia se ha caracterizado por ser católica, pero hay un detalle, y es como
un católico más por costumbre que realmente por vivir el fuego de la fe. Entonces, a pesar de que yo crecí en una familia católica, como yo veía una fe tan apagada, o sea, una fe que uno dice, pues, ¿para qué crees? Y es como, o sea, ¿qué cambiaba en tu vida así? Lo único que mi familia me reflejaba eran problemas, tristeza, dolor, y encima Dios es un papá. Y por esos mismos problemas que mis papás habían tenido, aunque yo sé que ellos me aman mucho, ellos, pues como dice también un versículo, la boca expresa lo que hay en el corazón. En mi papá había mucha rabia, mucho rencor y en mi mamá mucha tristeza. Ella de hecho siempre ha sufrido, prácticamente toda su vida ha sufrido depresión. Entonces como que lo que ellos me pudieron brindar fue muy poco. Entonces yo desde pequeña empiezo a ser, por así decirlo, autosuficiente, a cuidarme a mí misma. Y entonces como yo aprendo a ser autosuficiente por mí misma desde pequeña edad, yo no veía la necesidad de un papá. Entonces para mí entender a Dios era como algo súper imposible. Y de hecho, yo prácticamente la verdad crecí en la iglesia, a mí me llevaban mucho, pero a mí me entraba por uno y me salía por el otro, me decían, Dios es amor, Dios te ama, Dios está para escucharte, y yo de verdad lo escuché demasiadas veces, pero eso en ningún momento, o no, pues durante pequeña no hizo ningún efecto, no como que yo dije, wow, tan chévere, qué interesante, no, o sea, a mí eso, por así decirlo, me resbalaba, no me importaba. Como a muchos de nosotros y como a la gran mayoría, ¿cierto? Bueno, y vas creciendo, ¿y cómo es la relación con tu hermana? Bueno, por esa misma como que falta de carencia emocional, de amor que no sentí por parte de mis papás por los problemas y por la forma de ser de ellos, mi hermana se volvió mi vida. Yo recuerdo que incluso yo decía que mi familia era mi hermana, para mí mi hermana era todo. Entonces, pues sí, por eso mismo se crea una relación muy linda y ella se volvió mi mundo, porque pues cuando tú no crees en Dios, tú buscas algo que le haga darle un sentido a la vida y para mí el sentido de mi vida era mi hermana. Uh-huh. Y en este caminar, digamos, con la situación y lo que ibas compartiendo con tu hermana, pero al mismo tiempo la relación con tus padres te iba llevando también a silencios muy profundos, de pronto a ser muy reservada, por así decirlo, que empieza a gestarse, perdón, en tu corazón en medio de esta situación familiar, ¿cierto? Y que de pronto también lo pudieses compartir como con tu hermana. Bueno, pues los mismos problemas familiares, mi papá como que solía amenazarnos mucho y mi mamá me contaba mucho los problemas. Entonces como que yo fui una persona que desde pequeña supo escuchar mucho, pero al mismo tiempo callar mucho. Eso de yo escuchar tanto ruido, por así decirlo, en el externo y darme cuenta que no tenía con quién hablar, porque pues, o sea, no le entendía muy bien, pero pues desde mi interior sabía que no podía hablar con muchas personas. Entonces yo me volví demasiado reservada, yo solamente hablaba con mi hermana, o sea que a mí me naciera yo solo hablaba con mi hermana. De resto con las otras personas hablaba porque ellos mismos me tomaban la conversación o algo así. Incluso recuerdo que en varias ocasiones escuché que los profesores le decían eso a mi mamá y le decían como algo le pasa a la niña porque es demasiado reservada y eso ya no es normal. Y ese decir ya no es normal, realmente sí era porque estaba pasando algo al interior de tu corazón, ¿cierto? ¿Qué se estaba moviendo, digamos, dentro de esos silencios? O sea, sufrimiento, ¿qué pasaba ahí? Mucha tristeza, dolor, el no sentirme amada, el sentir que no podía contar con nadie, en especial que ella, pues como dije, mi hermana era mi mundo. Entonces, a los 12 años, ella obviamente había nacido con los mismos vacíos que yo tenía y ella se enfoca en llenar, en sentir ese amor que mi papá y mi mamá no nos habían brindado. No porque no quisieran, sino pues lo repito, como por esas mismas heridas que ellos tenían, ella busca sentir ese amor a través de sus amigos. Entonces sus amigos se vuelven su todo, entonces Ana quería pasar tiempo con ellos, pero a mí no me dedicaba tiempo. Y para mí eso fue súper duro porque la niña viví desde que nací hasta los 12 años, era el chicle de mi hermana. O sea, para donde ella fuera, yo iba. Y que ella ya no estuviera conmigo me dolía mucho y también me dolía que pues yo a pesar de que ella no me ponía cuidado yo intentaba estar con ella, pero me dolía mucho ver la indiferencia de mi hermana, que yo podía estar al lado de ella y ella se enfocaba en sus amigos y no me ponía cuidado a mí. Entonces para mí eso me derrumba porque no tengo a mi papá, no tengo a mi mamá, encima la persona que era lo más importante para mí, por así decirlo, me olvida. Y también a los 12 años pues uno crece, entonces primero pues es el cambio de primaria a bachillerato, segundo es el cambio también
empiezan a haber cambios corporales, entonces yo me sentía muy mal conmigo misma porque no tenía alguien que me dijera que esos cambios eran normales. En el colegio empiezan a haber ciertos problemas, en la casa, además de los problemas familiares, también habían problemas con los vecinos, el entorno, como que todo literalmente empieza a generar un problema y mi mundo se derrumba. Entonces por eso mismo había mucho dolor en mi corazón, yo solía llorar mucho y me dolía tanto que yo decía como quiero que algo que no sea, por así decirlo, espiritual, duela más para como, por así decirlo, callar el dolor espiritual y que entonces el otro dolor incrementara. No sé si me hago entender, pero por eso mismo entonces como que en ocasiones llega a pensar en hacerme daño físicamente, pero no lo hice porque tenía una compañera que también estaba pasando por un momento difícil y recuerdo que ella sí se llegó a lastimar. Yo llegué a ver, recuerdo las cortadas de ella con la sangre y yo decía, yo no quiero eso en mi cuerpo por las marcas que dejaba, entonces pues solamente como que me lastimaba con rasguños o algo así para que por un momento fuera más fuerte el dolor físico que el dolor espiritual. Muy bien. Llegando a esos 12 años, que igual estás muy pequeña, ¿cierto? Y ya pues digamos hay un dolor y hay unos silencios y hay una soledad incluso, se empiezan a dar muchas heridas, ¿cierto? Pero también a esa edad aparece como un dulcecito, así muy, muy, muy inesperado posiblemente, y es un peluche. Quiero que hablemos de ese peluche que realmente me conmueve mucho, ¿cierto? Porque al final son esos detalles que día a día, que todo el tiempo Dios está dándonos como ese papá que sabe qué es lo que necesitamos y que incluso se vale de cosas como estas. Entonces cuéntanos porfa la historia del peluche. Primero bueno, vamos a contar la historia, pero también quiero saber cómo llega ese peluche a tu casa. A mi casa. Bueno, primero, como les dije, yo, pues por así decirlo, no tenía a nadie, ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi hermana, o sea, como que estaba rodeada de mucha gente, pero para nadie me ponía cuidado. Y hay un versículo en la Biblia que yo siento que representa también mi vida, y es que dice, así tu papá y tu mamá se olviden de ti, yo te adoptaré como hijo, y yo siento que Dios hizo eso conmigo. Entonces, la historia del peluche es que, pues yo recuerdo que yo estaba volviendo a la casa con mi hermana, y mi hermana me dijo que había una persona que se iba a quedar un tiempo con nosotros, que iba a vivir un tiempo con nosotros, pero había un detalle muy grande, y es que bueno, pues mi familia siempre ha sido como de recursos económicos bajos, entonces nosotros vivíamos en arriendo, y la dueña de la casa era como muy manipuladora, entonces nos restringía muchas cosas, y dentro de esa eran los invitados, ella no dejaba que nadie entrara a visitarnos. Entonces mi hermana me dijo, por eso el invitado especial va a estar oculto, la señora no se puede dar cuenta. En ese momento fue como si mi corazón le salieran piernitas y saltara de la emoción. Y a mí me alegró mucho porque aunque no sabía ni quién era, no sabía nada, yo dije, bueno, por lo menos, pues como va a estar escondiendo, pues tendría que dedicarme tiempo, o sea, sí, porque claro. Pues estaba en la casa sin hacer nada, pues tendría que jugar conmigo, sí, o sea, como que por fin me iba a tener alguien que me escuchara, alguien que me abrazara, de verdad, o sea, a mí me alegró mucho, y curiosamente yo pensé en un hombre, y más o menos de la edad de Jesús, y cuando llegó a la casa me di cuenta que ese peluche, que la persona era un peluche. Entonces dije, bueno, por lo menos se puede abrazar. Entonces, bueno, el peluche llegó porque pues mi papá trabaja arreglando casas, apartamentos, y entonces pues en un apartamento se habían mudado y entonces pues no sé por qué, pero por algún motivo no podían trasladar el peluche a la nueva casa. Entonces como que eligieron quedarse con el peluche, pero el peluche era pues grandecito. Entonces cuando llegó el peluche dije, bueno, por lo menos. Entonces, pues como les dije, yo solía llorar mucho, en especial en las noches. Entonces recuerdo que en las noches, como ya tenía el peluche, yo me quedaba abrazándolo. Y era súper lindo porque cuando yo abrazaba el peluche era como si hubiera una persona ahí presente. Yo sentía en ese momento que de verdad alguien me estaba abrazando y era súper loco. Porque yo decía, o sea, el peluche no tiene vida, obviamente. Pero yo de verdad sentía que había alguien. Imaginen cómo cuando han abrazado a alguien con mucha necesidad, o sea, que necesitaban un refugio y alguien los abrazó y los llenó ese abrazo de gozo, de que iba a ser un lugar seguro. Yo sentía eso. Y yo pensaba en mi interior, pues esto obviamente no se lo puedo contar a nadie porque me creerán loca, pero pues por lo menos en medio de tanto dolor hay algo que no entiendo ni cómo pasa, pero siento que alguien me está abrazando, un abrazo que de verdad necesito mucho.
y yo ahora lo reflejo como Dios abrazándome. O sea, yo digo que literalmente Dios en ese momento me permitió vivir un poco de su sobrenaturalidad y de sentir ese abrazo para decirme, hija, yo sé que te duele mucho todo lo que está pasando, pero yo estoy aquí contigo, no estás sola. Es increíble porque, o sea, se plantea como un escenario muy tierno, muy dulce, y uno dice, bueno, sí, un peluche, y como tú dices, ok, el peluche no tiene vida, pero la dimensión, o sea, cómo se dimensionaba no solamente tu mente, sino también la disposición de tu corazón para hacer eso como una realidad muy fuerte y poder sosegar también, ¿cierto? Y alivianar un poquito como esa tristeza, esa soledad que tenías. Entonces, pues que llegue así, como así tan loco, un peluche a la casa y haga esto en tu día, pues realmente qué lindo. Vivi, también hay un momento donde te invitan como a un evento de la renovación carismática, ¿cierto? Tú acudes allá y ¿qué pasa? ¿Qué logras ver? ¿Qué experimentas allá? Pues como les dije, yo crecí en un ambiente, por así decirlo, católico, pero pues no era una fe que me llamara, por eso mismo que ya era más problemas que fe, que amor, cuando se supone quería reflejarse más el amor. Entonces, bueno, como que en esa edad, por esos mismos cambios, como que yo estaba pensando, ¿realmente será que Dios sí existe? Y recuerdo que una noche llega el padrino de mi hermana a la casa y entonces dice que nos quiere llevar a un lugar que nos va a cambiar la vida, a un evento. Entonces, bueno, mi papá accede, él nos lleve y es a lo que normalmente llaman un conaljo, que es un evento que sucede todos los fines de semana de Reyes de cada año, que reúnen a muchos jóvenes. Y cuando yo fui a ese evento, cuando yo estuve ahí, yo dije, de verdad, Dios existe. Porque por primera vez vi al Espíritu Santo orar, vi a muchas personas con el don de lenguas, vi a personas que cuando se acercaban al cuerpo de Cristo se desmayaban y cuando se levantaban tenían una alegría profunda, vi a personas danzándole y en especial creo que lo más loco era ver tantos jóvenes reunidos en un coliseo muy alegres, danzando y cantándole a Dios. O sea, yo decía, eso es normal en una discoteca, pero es que a Dios, o sea, porque están tan felices bailándole y cantándole a Dios. Y yo dije, de verdad, Dios tiene que existir porque no puedo creer que haya gente tan loca, o sea, tanta gente loca. Pero, pues como por esas mismas heridas que yo tenía, que no había sentido un papá presente, una mamá presente, yo había creado muchas barreras en mi vida y había creado, por así decirlo, una autosuficiencia en mi vida. Yo había aprendido a cuidarme por sí sola y además también, de hecho, incluso de pequeña tuve que cuidar de mi hermana a pesar de que ella era la mayor. Entonces yo, no de forma fea, pero pues realmente fue lo que me nació decirle a Dios y yo le dije, al parecer realmente existes y al parecer la gente es muy feliz contigo, pero yo la verdad a ti no te necesito. Que ellos sigan contigo, pero yo sigo por mi camino. O sea, pero con una contundencia y una vehemencia tremenda, o sea, me deja muy impactada porque es que uno a los 12 años lograr dimensionar, reconocer y hacerlo parte de la vida, porque es que finalmente hablamos de un misterio, ¿cierto? O sea, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad y sigue siendo un misterio y a veces es complejo como llegar y aterrizarlo, incluso uno de adulto, pues como que le expliquen que son tres personas y un solo Dios, o sea, es como que muy loco, pero sin embargo en ese momento tú reconocías que la presencia del Espíritu Santo estaba tan fuerte pues por toda la acción que empezó a gestarse, pues como a darse en este lugar. ¿Qué sigue pasando con tu hermana? Tu hermana entonces ya se aleja un poco de esa relación íntima que tenía contigo, se va con los amigos, se dedica más como a esto y sigues en ese silencio, o ya sigues después de esta experiencia como más conectada con Dios, porque por ahí pues habíamos hablado también en algún momento de algo muy curioso y me parece muy lindo, que hablabas de que veías a Dios como un padrino mágico. ¿En ese tiempo lo veías así o fue más adelante? No, en ese momento exactamente yo creo que después de que salgo de ese conaljo y digo de verdad Dios existe, o sea, primero Dios fue no mentiras, después de ese conaljo empieza a Dios ser mi padrino y de hecho durante esa época de ser mi padrino mágico es que sucede lo del peluche. ¿Y por qué lo digo como padrino mágico? Porque yo a Dios en ese momento lo vi como alguien que le gusta a uno, o sea, alguien que está enamorada de uno y que empieza a darle detalles, que florecitas, cosas así, para conquistar su corazón. Y como uno dice como, ay, tan lindo, gracias, pero no me interesa. Literalmente para mí Dios era eso, porque Él me da cosas súper lindas, o sea, yo pensaba en algo y se cumplía.
Pero es que era loco porque pues la nueva era nos dice, pega un letrero, visualiza esto y en cierto tiempo, cierta cantidad de tiempo que pases tú mirando ese afiche se cumplirá. Pero yo solo lo pensaba una vez. O sea, yo solo decía como tan chévere tener esto y ya. Se acababa el pensamiento porque pues en especial como mencioné mi familia no era de recursos, entonces yo sabía que eso no iba a ser asequible para mí, pero de la nada llegaba, alguien me lo daba o algo pasaba. Recuerdo que incluso una de las cosas que pasó fue que yo una vez vi un violín y dije como ay tan chévere aprender ¿Un qué, a tocar perdón? un violín. Un violín, ¿ok? Pero entonces yo dije tan chévere aprender a tocar violín, pero pues obviamente mis papás no me van a pagar clases y no me pueden comprar un violín. Eso fue en vacaciones. Y cuando yo regreso al colegio, recuerdo que el colegio le dio por meter clases de violín. Y también lo del peluche. Yo recuerdo que una vez había ido a la casa de una amiga y había visto que los papás le regalaban peluches grandes y yo decía como, wow, tan chévere que tener un peluche. Pero yo sabía que mis papás no le iban a pagar porque en especial el tamaño de ese peluche vale como más o menos 300.000. Y cuando llegó el peluche a mi casa, yo soy como... Y o sea, de verdad me pasaron un montón de cosas. Y yo siempre le decía a Dios, ay, qué lindo, o sea, de verdad, gracias, me hiciste sonreír, no sé por qué cumpliste mi deseo, gracias. Pero yo a ti no te necesito, tú sigue por tu lado y yo sigo por el mío. Había ya, o sea, un don de entendimiento, ¿cierto? De inteligencia muy fuerte en ti, porque es que, vuelvo y repito, o sea, a tu edad tenías una claridad muy, muy grande frente a lo que se movía espiritualmente hablando, ¿cierto? Y en ese orden también me contabas que te iba muy bien en matemáticas, ¿cierto? Y eras como profe de matemáticas y le dabas clase a unos niños. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, pues es que ese trabajo siempre me ha buscado sin yo buscarlo, pero como que la gente siempre se enteraba que me iba bien matemáticas, entonces como que me pedían que le dieran a sus hijos, a sus nietos, bueno, a los niños que tuvieran en casa clase de matemáticas. Ok, o sea, tú una muy joven dándole, y pues no sé, las edades de estos niños eran... De ¿qué edades? primaria, segundo, incluso Sí. una que me llevaba 2 años. No Hablamos, jodas. recuerdo que exactamente yo estaba en octavo y ella estaba en sexto. Y pues la abuela era la que me pagaba. Y recuerdo que ella una vez me mencionó que Dios hablaba. Y yo, ¿cómo así que Dios habla? Entonces ella me llevó a una iglesia. Yo creo que más o menos fue como 4 veces. Por eso, pues me dio curiosidad, ¿cómo así que Dios habla? Claro. Y recuerdo que en esa iglesia una vez, como que alguien se me acercó y me dijo, Dios te promete que se va a encargar de tus estudios universitarios. Y yo me quedé como, pues pasaron muchas cosas por mi mente, más o menos como 3. La primera fue súper lindo porque pues de hecho el don de entendimiento se ha reflejado mucho en mí, yo siento que es el don que Dios más me ha dado, porque en medio de tantos problemas, tantas circunstancias, yo siempre he logrado elegir los caminos correctos. De hecho creo que incluso es algo que como que me dice mucho la gente, me dice, yo no entiendo cómo en medio de tanto dolor y en medio de tantas circunstancias, tú eliges los buenos caminos porque normalmente la gente del mundo no lo hace. Total. Y yo en medio de tanto dolor me aferré a mi estudio. Entonces como que yo le tenía mucho cariño y siempre le tenía mucho cariño al estudio y a salir adelante. Entonces cuando Dios me dijo eso, para mí fue súper lindo porque pues me importaba mucho el estudio. Pero pues primero está en octavo. O sea, me faltaban 4 años para salir. Y tercero, cuando a ti no te importa una persona, tú no le pones mucho cuidado a la promesa que te da. Entonces para mí fue lindo, pero pues yo olvidé esa promesa rápido. Muy rápido, pero después cuando se activa con toda. Hubo un momento en que te da un dolor de estómago muy fuerte, ¿cierto? Y yo quiero que contemos esta experiencia porque es realmente especial y llevarlo a la dimensión a la que tú lo dimensionaste. Quiero que nos transmitas esa paz que pudiste experimentar en este lugar. ¿Cómo se da? Bueno, o sea, mi etapa difícil fue a los 12 años, que fue horrible, pero al mismo tiempo ahí me doy cuenta que Dios existía. De los 12 a los 15 años, Dios fue mi padrino mágico porque me cumplía todos los deseos. O sea, era mi chequera, literal. Y a los 15 años pasa algo que me marca mucho porque yo siento que Dios me da lo que realmente yo por siempre había buscado sin saberlo. Porque recuerdo que de hecho yo solía sentirme muy cansada y yo asociaba ese cansancio a la parte física. Entonces yo recuerdo que incluso cuando estaba en vacaciones yo decía, no voy a hacer nada, me la voy a pasar en la cama. Y pasaban las vacaciones y no había hecho nada, pero aún así regresaba al colegio y me sentía cansada y yo no entendía por qué. Y bueno, ahora realmente después de todo lo que ha pasado entiendo que eso era un cansancio emocional.
que yo tenía y lo que yo necesitaba era la paz. Y bueno, entonces a los 15 años, como yo había aprendido a ser autosuficiente por mí misma, yo me había aprendido a cuidar, a mí me empieza a doler el estómago. Pero pues yo dije, bueno, pues yo me encargo, yo me cuido. Pero ese dolor de estómago empieza a incrementar y pasan 2 días, hasta que realmente yo no soporto ese dolor de estómago, o sea, literal, era horrible. Y ya llega la noche, yo pensaba que era una intoxicación, entonces toda la noche me la pasé levantándome al baño para vomitar, a ver si de pronto así me pasa la intoxicación, que según yo era. Pero entonces de tanto despertarme, de tanto ir al baño, mi mamá se despierta y se da cuenta que algo está pasando. Entonces al otro día ella decide llevarme por urgencias. Y resulta que yo por haberme callado, por haberme cuidado yo sola, eso era una apendicitis que se había vuelto peritonitis. Entonces ese olor horrible era que mi apéndice se estaba explotando. Mejor dicho. Entonces por eso tengo que pasar como que cierto tiempo en el hospital. Pero ahí Dios me da el regalo que yo más necesitaba y era la paz. O sea, a mí me dicen que cuáles han sido las mejores etapas de mi vida y digo que el hospital fue lo mejor que Dios me ha dado. Y de hecho la gente se sorprende mucho porque el hospital, y digo porque es que ahí por primera vez conocí lo que era la paz verdadera, esa paz que uno dice como, ay, wow, no quiero quitarme esto. O sea, yo estaba tan feliz incluso en el hospital que recuerdo que yo le pregunté a los médicos que si no me alquilaban una habitación. Y recuerdo que también incluso pues yo salgo del hospital, o sea, como que duró cierto tiempo en el hospital, después salgo, y cuando yo salgo, yo pienso otra vez el hospital, y lo peor es que Dios me lo concedió, yo volví al hospital nuevamente. Y esa vez, o sea, en la segunda yo creo que estaba el doble de feliz, porque sentía una paz y un gozo tan especial en mi corazón, que recuerdo que mi mamá me veía tan feliz que me trajo a la psicóloga para que hablara conmigo a ver qué pasaba, porque yo no quería salir del hospital. Y recuerdo que incluso yo le dije a mi papá que quería ser camillera, porque yo quería un trabajo en el hospital, porque yo en ese momento pequeño yo estaba asociando a la paz porque el hospital. O sea, como que en ese momento no había captado completamente que realmente la paz venía de Dios, pero yo sabía que algo me estaba haciendo muy feliz. Y bueno, ya cuando salgo del hospital nuevamente, yo dije la tercera, pero esta vez Dios no me dio la oportunidad de volver al hospital. Y yo dije, bueno, tengo que aprender a mantener eso que descubrí en el hospital, sin necesidad de que me estén abriendo, de que me estén operando. Y de hecho en ese momento es cuando sale mi primera oración, que yo digo que es verdadera conciencia. Y recuerdo que cuando por primera vez logro caminar a un santísimo, porque pues al inicio como estaba ya 2 operaciones, entonces como que caminar me costaba un poco. Y cuando voy por primera vez a un santísimo, recuerdo que yo dije, wow, o sea, de verdad gracias, porque todo este tiempo has estado detrás de mí haciéndome coqueteos. Y en especial gracias porque me has dado lo que yo sin saber tanto buscaba. Y gracias porque en ese momento yo sentí que se me quitó una venda. Yo sentí que antes yo estaba así, decía sí, sí veo a Dios, pero realmente no le veía. Y cuando estuve en el hospital, por fin se quitó esa venda. Y de hecho yo me preguntaba muchas veces por qué el hospital, pero yo siento que Dios usó el hospital porque yo había creado una autosuficiencia en mí, el que yo podía todo. Y tenía que ser en el hospital, porque en el hospital sí o sí tú tienes que permitirte ser un poco, a que las personas entren a tu vida y te ayuden, porque obviamente tú no te vas a operar solo, tú no te vas a cuidar solo. O sea, yo tenía que sí o sí pedirle ayuda a las personas, y en ese momento cuando yo me dejo ayudar por un momento, bajo un poquito las barreras que había puesto y Dios por fin puede entrar y darme lo que yo tanto anhelaba. Impresionante, es demasiado, demasiado lindo. Y mencionabas ahorita el psicólogo, pues tu mamá buscando eso, ¿qué te decían los psicólogos? ¿Qué conversación tenías, por ejemplo, con un psicólogo en medio de la paz que estabas experimentando, incluso teniendo estos antecedentes? Bueno, pues en ese momento solamente como que hablé un poco con la psicóloga y yo le manifesté pues lo que pasaba en la casa, y por eso no me gustaba estar en la casa. Pero realmente pues en ese momento solo es ese pequeño chiquito. Pero pues más adelante sí llego a acudir otras veces a los psicólogos, y ellos me dicen, ellos se sorprenden al conocer mi historia, al contarle las cosas duras que me pasaron, porque ellos me decían que pues realmente yo siempre había escogido buenos caminos y eso no es normal. Y ellos me decían, de verdad, la gracia de Dios ha estado contigo para que
en medio de todo siempre elijas lo bueno. Increíble. Cuando, bueno, ya ahí estamos en los 15 años, ¿cierto? Damos un saltico a los, como esos anhelos que se empezaban a dar en ti como para la edad de los 18 años. Por esa etapa, ¿qué pasaba en tu vida? Bueno, pues realmente yo me volvería a los 16. Ok. Y es que si se acuerdan, yo les había contado que Dios me había hecho una promesa. Sí. Entonces yo estaba en 10º y recuerdo que de cumpleaños yo le dije a Dios, en la Biblia dice que tú ya tienes un plan para nosotros y tú me prometiste que te ibas a encargar de mis estudios universitarios. Entonces, si tú me dijiste eso es porque ya sabes que quieres que yo estudie. Y yo entonces como que oré para que Dios me ayudara a descubrir qué era esa carrera. Entonces lloré y bueno, yo sabía más o menos el énfasis que le quería dar a mi vida y eran las ciencias aplicadas. Entonces me puse a leer todas las ciencias aplicadas que existían y ahí entendí por qué Dios me había prometido eso. Y me di cuenta que esa carrera que Dios me había prometido, pues me tenía que mudar de la ciudad, tenía que irme a una universidad que mis papás nunca iban a poder pagarme porque era pues una universidad privada, una de las más caras de Colombia. Entonces pues como que yo ahí le digo a Dios, bueno, si tú elegiste eso, yo no sé, tú tienes que ver cómo la pagas, pero en especial la parte más importante es que desde que yo conocí a Dios, los problemas cada vez iban empeorando y es que como dicen, Dios es un Dios de proceso. Cuando tú conoces a Dios, tu vida se puede incluso destruir un poco más porque Dios quiere romper esas barreras que están mal cimentadas para empezar a construir en cimientos firmes. Entonces yo le digo a Dios, esos problemas han sido muy difíciles para mí y para mi hermana y yo no me puedo ir a Medellín y dejarle los problemas a mi hermana porque si estando las dos nos ha acabado el corazón, estando ella sola sería peor. Entonces yo ahí le entrego a Dios que antes de que yo me vaya a Medellín, Él me ayude a que la situación en la familia mejore. Pues es demasiado impresionante, o sea, es una claridad y una contundencia en el actuar de Dios en tu vida que realmente pues como que impacta un poquito, ¿cierto? Bueno, y ya llegas entonces, pasas de esos 16 a los 18 años, y ya empiezas pues, porque obviamente la etapa también en el colegio fue una etapa compleja, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita, pero entonces ya pasar a tomar esta decisión y de recuperar o de arrebatar esa bendición, ¿qué pasa ahí, Viviana? ¿Cómo empiezas ya a descubrir que realmente esa promesa se estaba acercando? Bueno, a los 16 años hago un retiro y antes de iniciar ese retiro alguien me dice que el Espíritu Santo obra en ti. En ese momento como que yo me pregunto, pues, ¿qué significa eso? O sea, realmente yo no le hallé lógica y de hecho en ese momento no le encontré una respuesta a que me dijeran que el Espíritu Santo obra en ti. Especialmente al final de ese retiro, antes de que termine, Dios me da como un mensaje, una carta que me entregan antes de terminar el retiro y esa carta decía más o menos como que llegarán tiempos difíciles, tiempos donde se escondería el sol, llegarían tormentas duras donde diría no deseo vivir estos días, pero pues confía que me aferrará a Dios y que Él se encargaría de que nuevamente saliera el sol. Entonces ya ahí me doy cuenta que es como una respuesta a la que yo le había pedido a Dios y era que los problemas en la casa como que disminuyeran de tal manera que yo pudiera irme a Medellín. Entonces bueno, exactamente llega la pandemia. Literalmente esa fue la respuesta de que iban a llegar tormentas súper feas en mi vida donde el sol, por así decirlo, se iban a esconder. Y es que durante la pandemia, antes de la pandemia, yo había ciertos comportamientos raros en mi familia, en especial en mi mamá. Y en la pandemia yo me doy cuenta que mi mamá sufría de un trastorno psicológico. Entonces, como que ella no se aguantaba nada, o sea, de verdad, el nivel al que ella había llegado era impresionante. Recuerdo que incluso una vez hablé con un psicólogo y él me dijo por lo menos tendrían que pasar mínimo 2 años para que tu mamá vuelva a un estado mental un poco más estable, porque ella por todo se alteraba, o sea, ella escuchaba un perrito, veía una ventana abierta, escuchaba a un niño llorar y ya estaba haciendo, mejor dicho, el problema de los problemas. Y es que lo que les acabo de mencionar es algo muy cotidiano, o sea, realmente es normal que un niño llore, que un perro ladre, que alguien se ría, pero para ella, pues exactamente el trastorno que ella
tiene o se ha venido tratando es personalidad paranoide. Para ella cualquiera de esas cosas, ella sentía su vida amenazada, ella sentía que le querían hacer daño y ella se buscaba defender, pero no de una manera muy adecuada. Entonces eso generó como un ambiente muy tenso. La verdad es que como que ya nadie nos quería, los vecinos nos odiaban, por así decirlo. Recuerdo que le gritaban a mi mamá una y otra vez como que loca. En la casa donde nosotros vivimos, en el primer piso pues nosotros estábamos y en el segundo está la familia por parte de mi mamá, pero la verdad ellos tampoco eran como comprensivos, entonces ellos solían también como que tratar mal a mi mamá, como que realmente no nos ayudaban y se generaban más conflictos. Entonces era tener a los vecinos en contra, a mi familia por parte de mamá también en contra, a mi mamá en contra, porque mi hermana y yo la queríamos ayudar, pero ella, según su perspectiva, ya estaba haciendo las cosas bien, ella defendía a capa y espada de manera errónea algo, entonces como que era tener en contra a mi mami y en especial también a mi papá, porque como les dije, mi papá es una persona que se formó con mucho odio, con mucha rabia. A mi papá no le gustaba lo que mi mamá hacía, mi papá no se la aguantaba, tanto que incluso él amenazaba con la vida de ella y para nosotros fue mucho miedo porque teníamos muy en contra y encima mi papá, la persona que me tenía que proteger, me amenazaba con que un día ya no estuviera mi mamá y para mí eso fue muy difícil porque en especial, además de tener a todo el mundo en contra, yo en ese momento me sentí muy abandonada porque las personas que me habían llevado a creer en la fe, las personas que en algún momento me habían hablado de Dios, yo sentía que no estaban ahí como un apoyo y lo peor parte es que ellos lo sabían, ellos sabían los problemas por lo que yo estaba pasando, más aún así nunca escuchaban cómo estás Vivi, te puedo ayudar en algo o cosas así. Recuerdo que por esos mismos problemas que se generaron, que de verdad pues fueron como muy densos, llegamos mi hermana y yo a acudir entonces a entidades del gobierno para ver si lográbamos encontrar una ayuda, pero la verdad es que no, intentamos con el ICF, con la policía, la ambulancia y otras entidades, pero desde el primer mes que empezó la pandemia yo me di cuenta que ellos no nos iban a ayudar como nosotros esperábamos. En ese momento yo me dije, bueno, esta guerra estamos tú y yo solos y contra todo el mundo y contra todas las circunstancias. Y cada día las cosas iban empeorando, cada día realmente era muy fuerte. Mi hermana y yo tuvimos que armar una estrategia para sobrevivir en la casa porque por la pandemia nadie podía salir y encima los que vivíamos en la casa no se aguantaban. Entonces en mí se empezaron a generar muchas heridas, pero algo que yo no me había dado cuenta realmente, yo creo que después de que logró pasar esa etapa entiendo por qué fui capaz de ser tan fuerte y tener una fe tan inquebrantable en ese momento. Y es ahí cuando empieza a tener el sentido de qué significa el Espíritu Santo. Yo recuerdo que yo me despertaba todas las mañanas con una canción del Espíritu Santo y que yo me la pasaba escuchando canciones donde en ese momento a mí me encantaban, me hacían sentir muy bien, pero pues como que no reflexionaba muy bien en las letras, pero ahora como que cuando las vuelvo a escuchar me doy cuenta que tiene una invocación muy fuerte al Espíritu Santo. Recuerdo que hay una donde incluso como que en medio de la canción dan también como una oración y dice el Espíritu Santo ha llegado sobre nosotros, más o menos algo así, no me acuerdo las palabras exactas, pero dice para darnos poder, para sanar a los enfermos y empieza a hablar como sobre toda la sobrenaturalidad que tiene la experiencia del Espíritu Santo. La experiencia del Espíritu Santo. También a mí me nace, realmente yo creo que eso fue obra de Dios, a mí me nace hacer la novena al Espíritu Santo. Y durante toda esa época pues estaba sola y cada vez habían más problemas, pero el Espíritu Santo me dio la fortaleza y la gracia para yo decirle, yo confío en ti, papá. A pesar de que cada día es peor, yo confío en ti. De hecho, hay una canción que más o menos, pues es en inglés, pero en español traduce todavía confío en ti. Y eso se volvió una ejaculatoria para mí. Yo le decía, a pesar de que cada día es peor, yo confío en tu fidelidad, yo confío en que vas a cumplir tu promesa. Y al mismo tiempo ahí empieza un cuestionarme de qué pasa con la fe de la gente, porque en las pocas ocasiones que hablé con las personas como para ver una guía,
llegué a hablar con personas que creían en Dios, pero como que todos siempre se quedaban en la parte de ama tu cruz, carga tu cruz. Y yo decía, o sea, yo sé eso, yo no estoy renegando de lo que me pasa, yo sé perfectamente que tengo que pasar por esas circunstancias, que tengo que amar mi cruz como así Jesús lo hizo. Pero, y hay que, o sea, es que Dios no se quedó muerto en la cruz, Dios resucitó después de la cruz, porque nadie es capaz de decirme que Dios es capaz de hacer un milagro en mi vida, que para Dios no hay nada imposible. Yo ahí me preguntaba porque veía la fe como de las personas muy limitantes, o sea, realmente como que no me decían lo que yo quería, porque yo decía, o sea, en la Biblia dice que Dios abrió el mar, todos los milagros que dicen en la Biblia, y porque no son capaces de decirme que Dios es capaz de transformar tanto dolor. Entonces, en medio de todo, a mí me tocó, por así decirlo, sostener mi fe por medio del YouTube. La verdad es que yo digo que cuando uno es inteligente utilizando la tecnología, uno de verdad logra avanzar demasiado. El YouTube en ese momento se volvió mi mejor amigo, porque lo que no pude escuchar de las personas, de que había un Dios del imposible que destruía a los monstruos, las canciones y los testimonios que estaban en YouTube sí fueron capaces de decírmelo. Las canciones sí me decían que Dios vencería las murallas y que haría un milagro. Y bueno, también recuerdo que durante esa época yo me reunía a ciertas charlas de Biblia por virtual. Entonces recuerdo que como que una vez nos preguntaron que pues cómo era, cuál era el mejor regalo que habíamos recibido. Y recuerdo que una chica dice que el Espíritu Santo. Y dice el Espíritu Santo porque una vez me robaron y el Espíritu Santo me mostró quién fue que me robó. Y yo, ¡oh! Eso está genial. ¿Cómo así? El Espíritu Santo hace eso. Y encima no solamente fueron los testimonios que vi en YouTube y las canciones, sino las películas de la vida real. O sea, eran películas que de verdad habían pasado, que me mostraban que para Dios no había nada imposible. Pero vamos, hay una película de alguien que hace que todo un estadio, todo un equipo de fútbol se convierta a Dios y que cada vez que vaya a jugar un partido, lo primero que hagan es orar. Lo primero que hagan, que todo el estadio haga un Padre Nuestro. Entonces, bueno, como que ahí yo me doy cuenta que de verdad para Dios no había nada imposible por medio del YouTube. Y recuerdo que yo le decía, yo no sé qué pasa con la gente, pero yo no voy a dudar de ti porque yo sé que para ti esto es posible. Y bueno, ya, entonces retomando lo que es la promesa, la pandemia exactamente se ajustó cuando yo estaba en 11. Entonces, 8 meses después de que inicia la pandemia, se supone que ya llegaría el momento de que Dios cumpliera la promesa. Y recuerdo que en una de las películas que yo vi, había una historia que yo siento que es uno de los lemas de mi vida y dice, habían dos granjeros, los dos granjeros le pidieron a Dios por un milagro. El milagro era que lloviera porque pues estaban en tiempo de sequía y los cultivos iban a perder. Pero solamente uno de esos obreros, de esos campesinos, fue capaz de salir a la tierra y alistarla para recibir la lluvia. Entonces ahí yo entendí que a pesar de que sería imposible que Dios cumpliera su promesa de la universidad, yo tenía que confiar en Él. Entonces me inscribí en la universidad, a pesar de que no había con qué pagarla. Y a pesar, en especial la parte más importante, es que por los problemas me iba a quedar muy difícil estudiar. Porque de hecho, los problemas abarcaban todo mi día, porque literalmente tenía que estar pendiente de mi mamá para que no pasara nada malo. Y entonces a mí en el colegio en el último año me tocó hacer las tareas por la noche, me tocaba trasnocharme por la noche porque durante el día no podía hacer nada. Y en sí eran tareas bobas, pero aún así siempre me tocaba trasnocharme haciendo esas tareas. Yo decía, obviamente la universidad más exigente, yo con estos problemas no voy a poder estudiar, pero hagámosle. Dios usó una beca, exactamente la beca del IFEX, para pues darme la oportunidad de estudiar. Entonces, bueno, yo me inscribí a la universidad porque uno de los requisitos para tener la beca era pues ya estar admitida en la universidad, pero mi plan era que cuando me dieran el resultado del IFEX y verificara que realmente tenía el puntaje, entonces aceptar la beca y al mismo tiempo aplazarla, porque pues yo había leído que uno podía aplazar máximo 2 semestres, entonces me iba a aplazarla, con eso tener seguro la beca, pero pues como que esperar un poquito más a que se calmaran las cosas. Entonces, por la pandemia los resultados se aplazaron, entonces los resultados salieron el 14 de enero y el 16 la universidad iniciaba clases y yo fui pucha.
Y lo peor es que, pues como yo ya había sido aceptada, yo le escribí a la universidad y yo pues de una vez le empecé a pedir el aplazamiento, pero no me contestaron. Salieron los resultados, me di cuenta que efectivamente me había ganado la beca, pero al mismo tiempo me di cuenta que no podía hacer el chiste de aplazar de una, porque pues a pesar de que si me dejaban aplazar máximo 2 semestres, tenía que primero por lo menos haber cursado un semestre. Y yo dije, fue pucha. Y de hecho es un momento en donde también acudo al psicólogo y el psicólogo me dice, Vivi, muchos de los pacientes que atiendo son porque quieren la beca, quieren una beca y se sienten frustrados porque no la consiguen, pero aquí tú tienes la oportunidad de tener una beca, nadie lo tiene. Y me dijo, por primera vez deja de pensar tanto en tu familia y darte la oportunidad que tampoco puedes aplazar tu futuro por ellos. Y yo he decidido confiar en Dios y está bien, acepto la beca. Y bueno, yo empecé a estudiar, pero o sea, realmente mi mente no lo tenía planeado, tanto que yo no tenía ni computador, ni celular, ni cuadernos. O sea, realmente, no, según yo, iba a demorar 6 meses para iniciar la universidad. Entonces, pues como pude, me conseguí un celular y un cuaderno, pero la verdad con el tiempo se volvió más denso estudiar con el celular y Dios me proveyó un computador. De hecho, realmente la historia de cómo Dios ha cumplido esta promesa es impresionante. Pero lo más lindo fue que para mí ese momento fue como que Dios me dijera, confía en mí. O sea, yo sé que yo sé que todos tus sentidos te dicen que no es posible, pero confía en mí y salta. Y es como si Dios me dijera, salta ese precipicio, y que cuando yo confié en Él, salté al precipicio y resulta que ese precipicio tenía un colchón que me abrazó. Y en ese momento mi mami cambia, o sea, literalmente es sorprendente, porque yo recuerdo que incluso antes de que yo me diera cuenta que ella tenía un trastorno psicológico, me le llegué a arrodillar llorando y le pedía que por favor yo no quería más problemas, que realmente diera de su parte y que cuidara mi corazón, que ya estaba siendo muy lastimado. Y mi mamá, pues obviamente en ese momento no lo entendí, pero ya después de entender que mamá tenía un trastorno, pues obviamente era entendible que mami no me iba a entender, y pues a pesar de que yo le llorara, ella no iba a proteger mi corazón. Y muchas veces le pedí que por favor diera de su parte para superar esa situación, pero nunca lo había hecho. Pero cuando yo entré, mami cambió. O sea, impresionantemente, mi mami cogió un rumbo de 360 grados. Recuerdo que incluso una vez, como que yo dije, bueno, voy a tener que cuidar a mi mamá al mismo tiempo que estudio. Y empezaron los problemas. Bueno, pues empezó como el ambiente que yo sabía que detonaba mi mami. Entonces a mi mamá le molestaba que la gente pusiera música porque según ella le iba a hacer daño, y yo empecé a escuchar música de los vecinos y yo dije, ay, fue pucho, ¿qué hacemos? Y yo estaba en clase y yo me asomé donde mi mami y mami estaba rezando y decía, Diosito, dame paciencia, Diosito, dame paciencia. Mamá no hacía eso antes. Wow. Mi mamá, antes de pensarlo, ya estaba gritando. Okay. O sea, hay veces hasta ni siquiera realmente iban a poner música, sino que ya sentía la sospecha de que iban a poner música y ya estaba gritando. Y para mí eso fue como, wow. O sea, realmente Dios cumple sus promesas, Dios provee. Y la parte más linda no solo fue eso, sino que, de hecho, por eso al inicio dije que yo quería de verdad estar en este programa. Y es que a este programa le debo mucho. Porque yo siempre le había pedido a Dios que sanara mi corazón. Desde los 15 años le había pedido mucho, pero cada vez era peor, cada vez eran peores heridas. Y bueno, voy a hacer un poquito de talla en esto, porque es increíble cómo Dios, de pequeñas cosas tan boas, hace grandes milagros. Recuerdo que Corunum estaba haciendo las cruzadas de la familia por Colombia. Era mayo y estaba haciendo, todos los días se reunían a hacer virtualmente el rosario por Colombia. Entonces, eso era a las 9 de la noche, si no mal recuerdo. Y entonces Jonathan le iba a enviar el enlace a su hermana Valentina para que se conectara. Pero pues es que es muy, o sea, uno dice como que ironía, porque en vez de enviárselo a las 9 se lo envió casi a las 10. Entonces Valentina quedó como, pero ya pasó, o sea, ¿para qué me lo envías? Entonces Jonathan le escribe, es mejor tarde que nunca. Y la verdad es que uno puede pensar, o sea, pues como así que mejor tarde que nunca, pero Dios se valió de algo de verdad tan bobo para traerme aquí, porque Valentina aprovecha eso y lo sube de estado y se les presentó a Señor Impuntual. Y bueno, resulta que yo había conocido a Valentina porque pues por la pandemia, el primer año, o sea, el semestre 1 y 2 que yo hice fueron del de Bogotá virtual, y entonces en el primer semestre yo coincidí con ella en una materia, entonces yo la tenía agregada en WhatsApp, y cuando yo vi en ese estado, yo le pregunté como que si creía en Dios, que si era católica,
Y recuerdo que, bueno, como que ahí en la conversación se da y ella me termina enviando la página del Gran Desconocido. Yo recuerdo que la primera vez que yo vi ese video, o sea, me marcó mucho y de hecho yo me decepcioné con esos videos porque por fin fue escuchar personas que hablaran sobre que para Dios no había nada imposible, que de verdad todo lo que a uno le pasaba tenía un sentido y que Dios era capaz de hacer milagros. Escuchar el testimonio de Pablo fue algo como que de verdad yo dije, aquí es. O sea, alguien que habla sobre que la gente se sana, que los pies crecen, o sea, realmente escuché historias brutales que me cuentan, no estoy loca y no soy la única que piensa que para Dios no hay nada imposible. Y en especial entendí muchas veces que Lorenzo explicaba en el canal, o sea, en medio del testimonio como que explicaba ciertas cosas del Espíritu Santo, entendí por qué no encontraba en la gente, o bueno, pues fue muy difícil encontrar que la gente me dijera, Dios es capaz de hacer milagros, Dios te puede sacar de esta situación, o sea, no solamente amando tu cruz, sino que realmente, milagros ocurren. Yo entendí que fue por el Espíritu Santo. Y ahí realmente para mi caso todo, o sea, me gusta cómo Juanita explica lo que es el Espíritu Santo, y es que Juanita dice que el Espíritu Santo es el Wi-Fi, porque Dios, por así decirlo, es el internet, nosotros somos el computador, y solamente el Espíritu Santo te permite vivir una fe tan viva, una fe que realmente conoces verdaderamente al Padre, porque sin el Wi-Fi y el computador no tendría internet, y eso es lo que pasa con nosotros, y yo ahí entendí muchas cosas, y yo me obsesioné tanto con el canal que yo, o sea, era fiel, yo veía todo, literalmente yo veía todo. Entonces cuando yo, pues ya me tocó mudarme a Medellín, yo recuerdo que yo me había planteado, lo primero que yo voy a hacer al mudarme a Medellín es ir a Coruno. Entonces yo recuerdo que, bueno, primero había una parte y es que ese, para Dios no hay nada imposible, tenía una excepción. Y es que como yo me había acostumbrado a un papá que estaba cerca pero que no cuidaba tu corazón, para mí Dios era eso. Y a pesar de que para mí Dios nada era imposible, para mí yo lo veía imposible que Dios sanara mi corazón, porque desde mi perspectiva y desde mi autosuficiencia, eso me tocaba, era a mí. Pero era muy difícil sanar en medio de cada vez que había un látigo. Y bueno, entonces recuerdo que antes de que yo fuera por primera vez a Coruno, 2 meses antes más o menos, como que en medio de esas charlas de Biblia que les dije que me conectaba virtualmente, recuerdo que dijeron, dile a Dios, para ti, ¿qué crees que para Él es imposible? Y yo le dije, yo creo que para mí es imposible que tú sanes mi corazón. Y yo recuerdo que al mes hubo un hecho que lastimó mucho mi corazón y yo le dije a Dios, yo sé que tú estás conmigo, pero me gustaría por un momento verlo sobrenaturalmente y no solo por fe, porque pues de verdad necesitaba como la compañía de Él. Y en ese momento mi vida empieza a ser una locura. Entonces yo lo veía de verdad demasiado claro y a las 2 semanas más o menos pasa un suceso que me marca demasiado y que ahí me di cuenta que Dios es capaz de sanar mi corazón, porque por primera vez había logrado soltar una idolatría muy grande que yo tenía. Y cuando yo logro, o bueno, no la solté en ese momento por completo, pero me di cuenta que había sido capaz de hacer un gran avance para por primera vez experimentar la libertad emocional, porque pues como les mencioné al inicio, mis papás en gestionar sus emociones son muy débiles, entonces a mí no me enseñaron eso y yo tenía un montón de cosas reprimidas y fue como nuevamente vivir esa paz, pero ya no solamente como el descanso de dejarte amar, sino esa paz de empezar a soltar cosas. Y bueno, entonces a las 2 semanas de que yo me doy cuenta que para Dios no hay nada imposible, o sea, verdad, es que no sé ni cómo explicarlo, me quedo sin palabras para explicar lo que yo sentí en ese momento, pero a las 2 semanas yo voy a Coruno, bueno, exactamente fue a Vástagos, y fue súper loco porque yo recuerdo que yo fui a Vástagos y habían llegado varios jóvenes ese día, pero al finalizar en la oración recuerdo que Juanita se acerca a mí y me dice unas cosas que la Virgen quería decirme. Y ya después de terminar la oración, Juanita nuevamente se acerca y me da el repertorio de Coruno. O sea, me dice todo. Pero, como les dije, muchos jóvenes habían llegado ese día. Bueno, pues como 4 más. Pero solamente a mí se acercó a darme el repertorio. Y de hecho no era necesario que me diera el repertorio porque yo ya me lo sabía todo. Porque como les dije, yo no sé quién, o sea, yo sabía todo lo que ustedes hacían, pero yo la dejé hablar.
Y ella me mencionó que pues venía al retiro y yo ya sabía del retiro, pero yo sabía perfectamente que yo no podía pagar porque eran casi 400.000 pesos. Entonces como que Juanita me mencionó como de pronto si pues como que se te dificulta pagarlo, entonces nosotros te ayudamos con algo. Entonces, bueno, como que a mí me dio pena decirle que obviamente no iba a pagar ni un centavo, porque de hecho el primer semestre que yo llegué a vivir a Medellín fue la provisión de ellos. O sea, literalmente viví con una señora que no me cobraba nada y me ayudaba un montón. O sea, es que de verdad el testimonio de la providencia de Dios durante la universidad ha sido impresionante. Entonces yo dije, obviamente no tengo cómo pagarlo. Entonces, bueno, como que ya anotó mi número y cuando yo llegué a la casa se lo dije por chat y le dije, no tengo cómo pagarlo. Eso fue más o menos a las 9 de la noche. Al otro día, a la 1 de la tarde, Juanita me envía, tu retiro ya está pagado. Y yo quedé como, pues porque me paga el retiro a mí, o sea, no me conoce. Ella no sabía que yo me hablaba con Valentina, ella no sabía nada de mí. Pero pues me lo pagó, yo no sé quién me lo pagó, pero estuvo pago. Y de hecho yo recuerdo que cuando yo estuve en el retiro de Corunum, que exactamente fue el de el hijo pródigo, recuerdo que en ese retiro mencionaron varias veces, muchos querían estar aquí pero no tuvieron el dinero, pues ustedes tienen la oportunidad. Y yo dije, yo no lo pagué, pero bueno. Sí. Y Juana en ese momento, por así decirlo, como que me muestra mucho que Dios tenía un propósito conmigo, porque Juana como que siempre era, ven para acá, recuerdo que una vez me llegó a un parque con vástagos y yo decía, pues yo qué hago acá, porque es que estaba como todo el comité de vástagos, se pusieron a hablar de cómo dirigir vástagos y yo decía, pero yo ¿por qué estoy acá? Pero recuerdo que cuando terminó la reunión, Juana me dijo, ¿cómo te sentiste? Y yo le dije, pues bien. Me dijo, bueno, porque esta es tu nueva comunidad. O sea, literalmente me lo informó. Y Juana, o sea, de verdad, Juana era como, tú tienes que estar acá una y otra vez. O sea, de verdad, creo que no había nada más claro que tengo que estar en esta comunidad por Juana. Porque Juana incluso me metió a la PC ella. Y lo más lindo fue que Juana me metió a la PC ella cuando se supone que uno tiene que empezar desde cero. Pero Juana me metió en la PC ella a los 2 años más o menos. Y en ese momento es cuando iniciaban el proceso de sanación. Y para mí eso fue un choque. Cuando yo me enteré que iban a iniciar el proceso de sanación, fue como, porque de verdad Dios lo hace tan perfecto. Dios sabía que me iba a traer acá y que antes de que yo llegara a Medellín iba a tener el corazón muy herido, pero justo cuando llego a Medellín empieza un proceso de sanación que yo no vería, porque de hecho incluso los del retiro sí tuvieron que empezar la PC desde cero. Claro. Y ellos, yo era la bebé del retiro, o sea, personas más adultas tuvieron que empezar desde cero, pero yo la más bebé literalmente empecé el proceso de sanación. Y la verdad es que hay una gran diferencia a cómo estaba mi corazón cuando recién llegó a Medellín a cómo está ahora. O sea, Dios de verdad me ha logrado liberar, sanar de muchas cosas. Y siento que todo lo que viví durante este tiempo fue como que recibir un poco de lo que yo había sembrado, esa fe tan tangible, tan fuerte durante esa época, porque de verdad, estando aquí en Corunum he vivido cosas súper sobrenaturales y he escuchado cosas súper locas que llegó como a verdad, gracias a Dios. Bueno, realmente se queda uno como corto de palabras porque es tan contundente, es tan vehemente, o sea, la forma como lo dices, como lo explicas, como lo sientes, ¿cierto? O sea, realmente se te nota muy fuertemente la forma como vives a Dios. O sea, vives a un Dios con una fe inquebrantable. Y eso pues realmente incluso me exhorta muchísimo a mí también, ¿cierto? Porque a veces en las pruebas es donde hay una tendencia, ¿cierto? Hay un impulso incluso a flaquear, a entrar en tristezas, porque muchas veces no llegamos, o sea, no llegan esos puntos donde uno quisiera como cumplir esas expectativas y uno las ve ya muy altas, pero quiere llegar allá para al final entender que Dios es un Dios de procesos, como tú lo viviste, ¿cierto? Que es un Dios al que hay que tener cerca siempre, y que realmente lo que me muestras con tu testimonio es que has pasado la prueba, o sea, tu fe ha sido probada de muchas maneras y realmente es muy alentador, porque para tu corta edad, de verdad, o sea, tienes 20 años, pero es una composición de la fe bastante linda. Entonces, Vivi, muchísimas gracias por haber abierto tu corazón, por extenderle este mensaje a todas las personas, pero de una manera especial a los jóvenes, ¿cierto? Hablabas de vástagos y quiero hacer acá la cuñita. Nosotros en la comunidad tenemos un grupo de jóvenes que se llama Vástagos y están completamente invitados, todos, ¿cierto, Vivi? Obvio. Todos los lunes hay grupo de oración en la visitación, entonces para que porfa, si tienen igual alguna duda adicional, nos escriben y nosotros les damos mayor información.
Vivi, mil gracias. Yo creo que con tu testimonio al final y después cuando ya termine la carrera o estés un poquito más adelante nos cuentas sobre la nanotecnología, ¿cierto? O algo así. Bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado por este espacio y conectémonos en este momentico con la oración que Viviana nos va a compartir. Listo, entonces dispongámonos para este momento. Papá, yo te quiero dar gracias por este espacio. Te doy gracias por todo lo que has hecho en mi vida y también te doy gracias por todo lo que has hecho en la vida de todas estas personas. Te pido que el Espíritu Santo siga descendiendo en cada uno de nosotros, que esas barreras que se han creado en nuestros corazones por las heridas, por las circunstancias que hemos pasado, sean rotas así como tú lo has hecho conmigo y que me has permitido realmente ver tu rostro. Ayúdanos a confiar completamente en ti, porque el que confía en ti nunca sale defraudado. Te pido por las personas que escucharán este testimonio, para que, así como yo lo sentí, ellos logren sentir tu energía, sentir que tú los estás cargando, que los estás llenando de amor, papá. Obra en todas estas circunstancias difíciles que la gente pasa, heridas de rechazo, abandono, injusticia. Te entrego todas las almas, que realmente logremos ver tu rostro, que logremos conectar completamente con tu amor, que nos logremos sentir amados y en especial que tengamos los dones del Espíritu Santo para saber corresponder a tu amor. Te pido para que seamos unos soldados fuertes a tu ejército de amor y que logremos seguir llamando almas, seguir encendiendo fuegos para cada vez llenar este mundo de mucha más luz. Amén. Amén. Vivi, nuevamente muchas gracias. Qué lindo testimonio. Gracias a todos y nos vemos el próximo domingo. Chao.